Ok, ahora sí, vamos a dar inicio. Buenas tardes. Activa, por favor. Buenas tardes, mientras la profesora Amelia activa su micrófono. Mm, Muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Gracias por la asistencia. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast número 16, episodio número 16. Vamos a estar hoy contando con la presencia de la profesora Amelia Colina. Bienvenida, profesora. Gracias, el placer es mío. Unas palabras a los que están de aquel lado de la pantalla para iniciar bien este encuentro. Bueno, buenas tardes. Agradecida con la doctora Iderby, primero que todo por la invitación a usted. El placer es mío para compartir con cada uno de ustedes y darles una información de interés que es importante para la comunidad universitaria. Bueno, yo como le digo a todos, ya la profesora Ledia pasó por aquí, la profesora Idelvis pasó por acá, ¿quién más? Bueno, bastante ya pasó por acá. Profe, como si estuviéramos en una cafetería, tomando un café y vamos a conversar temas tanto de interés personal como de interés institucional. Y vamos a iniciar con el personal. Amelia Colina es egresada de la URBE en informática, ¿no? Computación. Ingeniero en computación. Ingeniero en computación. Tiene un doctorado en educación de la URBE también, no. No, de la Baral. De la Rafael María Barán. Actualmente la profesora es responsable del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda. La profesora también hace vida activa en la UNEFA. Correcto, Fuerzas Armadas. En la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Bueno, es una profesora, bueno, bella, polifacética y bueno, vamos creo que a tener una conversación bastante fluida. Dice que el título del fray es las experiencias de escribir una tesis doctoral. De escribir una tesis doctoral. Usted me va a disculpar, pero ya el pelo blanco alguna vez se me está pesando. La experiencia de escribir una tesis doctoral. Y cuando a mí me ponen en contacto con la profesora Amelia a través de Idelvis, y bueno, la experiencia de escribir una tesis doctoral. ¿Qué significa ¿Qué eso? significa eso? Vamos a hablar sobre la redacción de la semiótica, de la semántica. ¿Qué quieres, profe, profundizar? Sí, ¿verdad? y no. Bueno, interesante. Sí y no. Bueno, todo nace a razón de una gran inquietud. Yo no iba a hacer el doctorado de ciencias de educación. Yo estaba interesada en hacer otro doctorado de ciencias de la computación en la Universidad Central de Venezuela. Pero en ese momento a mí se me dificultaba continuar viajando porque ya había viajado mucho. Y se presenta la oportunidad de iniciar el doctorado en la Rafael María Barán Latín Falcón. Para ese entonces, estamos hablando de unos cuantos años atrás. No diga, muchos años atrás. Exagerado. Sí, no sé cómo, eso fue 2010, 2011 aproximadamente. En la Francisco Miranda casi no habían doctores. Así es. Yo trabajaba en ese momento en la Francisco de Miranda y no habían doctores casi titulados. Pero no era una realidad única nada más de esta casa de estudio, era una realidad de las demás casas de estudio. Y yo tenía una gran inquietud, también en la UNEFA, donde trabajaba en control de estudio específicamente, me inquietaba la idea de que el ingreso era inversamente proporcional al egreso. Y escuchen mi lenguaje. Ya vamos a ver, o sea, implícitamente, de manera subyacente, voy a ir develando cosas. Ya te está saliendo de la computación. Sí, el ingreso era inversamente proporcional al egreso. Y comencé a investigar que qué ocurría, porque a la gente le costaba tanto titularse de doctor. En esa búsqueda, muchas respuestas salían. Bueno, por problemas personales, no, hacer un doctorado es muy cuesta arriba, no, eso es muy difícil, tienes que tener una capacidad intelectual muy alta, o sea, muchas cosas que yo decía, la película se está tomando otro drama. Mientras que para otros era algo, ¿no? Algo muy, muy bien, me gustó, lo hice, o sea, había diversidad de opiniones. Pero estaba la duda.
De hecho, ingresaban 10 en una corte y se titulaban 4 o 5. Dice, pero ¿qué pasa? Se presenta la oportunidad, yo dije, bueno, la única manera de develarlo o de conseguirlo es, vamos a hacerlo, vamos a ver qué tan fea es la película, porque me lo pintaban muy feo. Eso es muy difícil, hay que estudiar muchísimo, hay que entregarse, mil y un pretextos, causas. Vamos a hablar sin categorías. Bueno, no precisamente categorías, eran los prejuicios que tenían las personas. Y comienzo a estudiar. Debo decir que en ese proceso de formación, me di cuenta que realizar la tesis como tal, el documento, la producción intelectual, lo único que hace falta es pasión por el conocimiento, compromiso y un poquito de voluntad. Solamente era eso. Ese era mi gran... O sea, es tan difícil como lo pintan. Y comienzo el proceso de formación. Nuestro sistema educativo, a lo largo de muchos años, es cierto que está orientado para dar respuestas de manera pragmática, ¿verdad? Nosotros desde que nos formamos inicial, bachillerato, pregrado, hasta los propios estudios de maestría, nos forman para dar soluciones a problemas pragmáticos, pero no nos dicen de dónde salen las cosas. De hecho, nosotros sabemos las leyes de Mendel, las leyes de las teorías de la evolución, y nos dicen cuáles son, pero no nos dicen de dónde salen y el por qué salen. Y es cuando uno llega al doctorado, cuando comienzas a conocer muchas cosas que tú no sabías. Porque tú vienes con un modo de pensar, con un modelo de formación totalmente antagónico a lo que se te presenta en un doctorado, independientemente del área, bien sea ciencias de la educación, ciencias de la salud, ciencias gerenciales. En ese sentido, yo por buena... Yo creo que fue suerte. En el grupo de donde yo estudiaba, había muchos colegas ingenieros de mi misma área. Y comenzamos a hacer grupos de estudio. Yo observaba que para nosotros habían muchas materias que eran muy fáciles, pero habían otras que eran difíciles, sobre todo las humanas, las humanísticas, las orientadas a lo que es el discurso, el texto, la lingüística. Y en ese proceso hay un gran amigo, colega, uno de mis pares de investigación, egresado de esta casa de estudios, que es el doctor Jolfres Rosendo, especialista en análisis del discurso. Y hubo un episodio que fue donde yo caí en cuenta de que tenía una debilidad, que era el lenguaje. Para mí habían cosas que eran muy fáciles llevarlas, transportarlas, pero el lenguaje me costaba. Escribir un artículo científico era muy fácil si lo hacía en 3, 4 páginas, de manera concreta y pragmática. Y aquí no, aquí teníamos que ser explícitos en su extensión y explicar. Y eso me costaba. Pero tú sabes que eso es muy característico de los que estamos en la línea de las ciencias formales y de la ingeniería. Nosotros somos muy prácticos a la hora. A mí me costaba escribir, porque yo soy ingeniero agrónomo formado en que, papá, eso de tal que, no, 2 más 2 son 4. Claro, a lo concreto. Vamos a lo concreto. Exactamente. No nos vamos por los caminos verdes. Y aquí y sin malentender caminos verdes. Sí, entre comillas. Okay. O sea, no nos vamos tanto por las ramas, sino que nos vamos al X y Y. ¿Cuál es la causa-consecuencia? ¿Cuál es el destino? Y yo veía que de hecho escribir un ensayo para él era súper fácil y salía excelente. Y eso no me ocurría a mí. Y decía, bueno, pero ¿por qué saca 20 y yo no saco 20? Si yo lo hice, para mí está bien porque yo lo estoy viendo de manera pragmática. Claro. Y no era así que se tenía que ver. Claro. Porque a este nivel hay que ir al origen de las cosas
y a comprender el porqué del origen de las cosas. Otra cosa importante fue el acompañamiento. Indiscutiblemente, como ya lo nombró, tuve una excelente profesora que no fue mi tutora, la doctora Leslia Payale, a quien respeto y admiro. Fue una profesora que me formó en todo el sentido de la palabra, porque no es nada más tutorial, y esto es para nuestros colegas y para los que desempeñamos funciones docentes y de acompañamiento a nuestros estudiantes. No tenemos que tutorial, tenemos que formar, claro, es muy distinto. Claro. Y ella se encargó de hacer eso con todos sus tutoriados. La otra parte fue el no quedarme con lo que nos daban en las aulas. Yo sabía que tenía una debilidad, busqué ayuda, me formé en esa debilidad, y así con cada uno de los obstáculos que se podían presentar a lo largo de la formación. Fuiste construyendo tu propio camino. El nivel de exigencia era muy alto. El nivel de exigencia de la doctora era muy, muy alto. Pero ese nivel de exigencia me ayudó para comprender y comprender a profundidad que en los doctorados, en los estudios de cuarto nivel, como lo expresa nuestra legislatura, a través de la Gaceta, el nivel de comprensión ha de ser profundo. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de comprensión tan profundo, aprendemos y hacemos aprehensible el conocimiento, el aprendizaje, y es cuando luego podemos pasar a un punto de interpretación. O sea, la comprensión y la interpretación llegaban a un nivel de igualdad. ¿Sí eso lo comprendí. Te estoy diciendo, fíjate, yo ahorita voy a dar un seminario, se llama Competencias Investigativas. Me muestran el seminario y yo lo primero que le dije a la jefa de la maestría era que creo que competencia investigativa debe estar orientado más a estimular en los muchachos, en los estudiantes, en los maestrantes, el pensamiento crítico, la capacidad lectora. Ese pensamiento crítico debe estar relacionado con la capacidad de comprensión y análisis, y el pensamiento crítico debe estar asociado también a tu capacidad de proponer en función de lo que tú estás viendo, estás comprendiendo y estás criticando, bueno, porque la cosa no es criticar por criticar, o sea, tiene una base crítica, pero ahí está esa crítica que tú planteas. Y ahí es donde ahí es donde empiezas tú a construir parte de la competencia investigativa. Pero ¿qué pasa? Que eso de formar ese pensamiento crítico, de enseñar ese pensamiento crítico, el estudiante está esperando un paso a paso. El estudiante está esperando que nosotros le digamos, mire, lo tienen que hacer así, así, asado, y no es así. Nosotros tenemos que orientarlo y que sea el propio estudiante que descubra y construya su pensamiento crítico. Claro, porque ¿qué es lo primero que nos dicen? Yo no lo sé hacer, dígame cómo. Claro, porque es que venimos de un sistema educativo orientado a un paso a paso. Exactamente. Entonces, claro, un paso educativo paso a paso que debe ser destruido, debería ser destruido y reconstruido a nivel de la universidad. Bueno, yo no digo que destruido totalmente, porque gracias a las ciencias formales el mundo gira y muchas de las cosas de nuestro alrededor giran a eso. Pero sí tener o saber de dónde nacen las cosas, porque no es nada más darnos los insumos o darnos los resultados. Esta es la ley, esta es la causa, esta es la consecuencia, sino ¿por qué ocurre esto? Claro, porque es que no tenemos, y aquí yo me voy a meter en aguas profundas, para mí, nuestro sistema educativo a nivel de primaria, secundaria, no los enseña a, digamos, entender el proceso de construcción del aprendizaje desde el punto de vista de la perspectiva de un investigador. Observar, analizar, comprender, escribir y postular tus ideas propias. Obvio, ¿basado en qué? Basado en un conjunto de teorías, conceptos que tú estás aprendiendo. Entonces, cuando entras al estudio o
cuando uno entra al estudio de cuarto nivel, porque yo lo viví, y creo que la mayoría de los que estamos en un posgrado, viene el golpe, porque además del choque viene, porque si tú vinieras estudiando y caes a seguir estudiando, posiblemente el choque no se te haga todo. Pero después que tú tienes 10, 15 años trabajando en procesos que son rutinarios, en algunos trabajos, y vas a caer a estudios de posgrado donde no hay rutina, donde no debería haber rutina, ni recetas, vienen el golpe y viene ese trauma de que te haces con tu circuito. No puedo, no sé. No pero eso tiempo. Ocurre, y bueno, es mi postura, desde el desconocimiento. Eso ocurre por el desconocimiento de. Claro. Porque, y date cuenta que durante el proceso de formación, los estudiantes ellos van a su ritmo. Pero cuando van allá al proceso de la articulación, de la coordinación, de la producción intelectual, allí es donde como que caen en cuenta, ajá, tengo 3 años, 4 años viendo materias y ahora que me toca sentarme a hacer la producción intelectual, queda así como, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer un análisis. ¿Tú no crees que los programas de formación de cuarto nivel también están construidos de una forma rutinaria y que te voy a decir, yo tengo amigos que han hecho estudios en otras universidades fuera del país y hay algunas universidades que el nivel de aprendizaje lo construye uno mismo. Si usted va a investigar y a usted le gusta cómo se prepara un pan, hágame el protocolo de investigación, que es lo que usted va a investigar, y yo, que tengo la experiencia, por grupo, que tiene la experiencia, a usted le falta, por lo que usted me está escribiendo aquí, usted no sabe cómo se hacen las mezclas de harina. Vaya al curso del profesor Régulo, que ahí usted va a aprender o va a agarrar comprensión de cómo se hacen las mezclas de harina. Entonces tú vas construyendo, pero aquí uno entra, parece la continuidad de la escuelita. Primer seminario, segundo seminario, tercer seminario, y entonces terminas entre seminario y seminario ocupando la mente en cómo yo voy a pasar el seminario, porque tengo que hacer un esto, tengo que hacer aquello, si no me lo raspa. Para mí, debemos de dar una discusión a nivel del sistema educativo universitario sobre las propuestas de formación en grado, porque no podemos seguir copiando modelo de escuelita. Seminario 1, seminario 2. Si no apruebas seminario 1, no vas para el seminario 2. Yo soy muy dada y soy de las que pienso. Ya que estás coordinando el doctorado en ciencias. Uno de los principios en que se debe basar los estudios doctorales es la sociabilización. Es uno de los medios que te va a ayudar. Pero cuando tú me dices sociabilización, ¿qué? Sociabilización del contenido, del aprendizaje, de lo que estás viendo día a día, porque es la única manera de que el estudiante vaya formando su propio criterio, su propia postura epistemológica. Claro. Y que cada uno de los seminarios vaya, a medida que él va cursando, él va tributando a la tesis. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los que nos graduamos en cualquier estudio de posgrado? Que uno aprende haciendo la tesis. 3 años estudiando un poco de materia y al final tú entiendes bajo dolor, bajo odio, bajo lágrimas, una cosa que no debe suceder. Pero no es nada más esas situaciones que te acabo de decir. Bueno, hay situaciones positivas, hay para personas que no, fue emocionante, lo volvería a hacer. Sí. Pero vámonos cada quien habla desde su esquina. No, pero si quieres, ya que me estás retando, vámonos a la estadística. Si lo vamos a los números, la gran mayoría está en ese lado oscuro del que tú me estás señalando. Y sí, hay sus excepciones. ¿Cómo no? Hay sus excepciones. Pero cuando tú te pones a ver, la gran mayoría de las excepciones son aquellos que vienen en continuidad del pensamiento de que me van a enseñar y no es que me van a formar, y que yo tengo que ir aprovechando cada seminario para construir mi propio criterio. Okay. Porque es allí. O sea, entonces, ¿cómo? Mira, yo decía, bueno, si es tan difícil
¿verdad? Vamos a voltear la tortilla. Te doy una beca, te pongo en la mejor universidad, con los mejores docentes, la infraestructura debe ser excelente. O sea, ya llegó un momento en donde yo decía, bueno, pero ¿y si invertimos la fórmula y hacemos que todas las condiciones dadas, va a seguir las estadísticas inversamente proporcionadas al ingreso? Sí. No necesariamente. Bueno, y si, vamos, era lo que yo quería vamos. hablar. ¿Y tú sabes qué resultó ser? ¿Qué resultó ser? Me va a tirar una bomba. No, se te nota resultó ser, dentro de esos estudios de formación, yo me ocupé mucho de la axiología, porque me interesaba saber qué era lo que hacía, o sea, qué pasaba con los estudiantes. No me importaban los aspectos metodológicos, cognitivos. De hecho, ya todo eso estaba arduamente estudiado. Hay libros y que te el libro que si tú quieres de metodología, sí, que responde a problemas hasta de la medicina, porque desde el punto de vista médico ya había sido abordado, que generaba estrés, de la vista, esos problemas sociales, psicológicos, sociales, económicos. O sea, yo decía, no, por aquí no, esto no me está dando la respuesta. Y me ocupé de estudiar la conciencia de la persona, del individuo. Ok, pero no te me adelantes porque vas como camión en bajada. Y vamos que tenemos 2 horas. Todavía que nos falta mucho para hablar. Hay muchas cosas que tengo que decir. No, es que yo te voy a dar la oportunidad de decirlo y si no, te doy derecho a réplica y vamos al próximo miércoles, no hay ningún problema. Pero aquí, para ser un poco dinámico y la gente de aquel lado, no sé, puro Régulo y Amelia. Vamos a darle, vamos a darle cabida. Y Delvis dice, la doctora se refiere a socializar lo que vamos aprendiendo, comunidades de aprendizaje, tipo grupo de estudio, investigación, con lo cual estoy de acuerdo, porque nuestra experiencia fue así, con pares investigadores y una tutora para todos. Excelente experiencia. Claro. Explícame eso, porque no lo entendí y de verdad que sí. La sociabilización era de cuando nosotros nos reuníamos mensualmente, ¿verdad? Y vamos a compartir sobre la clase de hoy. ¿Tú entendiste? ¿Qué piensas tú acerca de ese autor? O mira, realicé esta lectura, ¿qué te parece a ti? Porque yo no la entiendo, ¿me la puedes explicar? En ese construir de ver tu visión y ver la visión del otro. Tú construyes una Claro, visión. porque de repente, ella es así, por la individualidad que nos caracteriza, no todos vamos a percibir lo mismo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor usted está viendo algo que yo no estoy percibiendo de una lectura y eso me puede dar luces. Claro. ¿Verdad? Y en base a eso yo voy construyendo mi propio criterio y poder tener los argumentos válidos para que cuando me titule. Claro, lo que pasa es que estoy y por eso es que es importante. Comenta muy fluido, porque en mi época, que por cierto es reciente, no vayan a pensar que es muy. Nosotros lo que hacíamos, a ver, chicos, vamos a reunirnos con Reo, ese que es el canal que más sabe, ahí dialogamos y aprendemos. Es que es así, claro, indiscutiblemente, mire, mi grupo eran casi todos ingenieros, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué era lo que hacíamos? Llevábamos la filosofía a nuestro lenguaje. Recuerdo una anécdota, no sé si la profe Lesbia se va a acordar. Estaba en ese punto crítico donde caemos todos, que es el cerebro está totalmente destructurizado porque venimos con ese choque, y en ese punto crítico que yo digo, Dios mío, no puede ser que yo no pueda con esto. Dios mío, porque yo me metí a hacer esto. Y yo decía, era para un reto, y yo decía, pero si vengo a hacer una maestría en telemática no voy a poder con esto, o sea, yo lo veía desde ese punto de vista. Claro. Y la cosa se ponía difícil. Y yo no la entendía, le decía, profesora, pero es que no entiendo, ¿me puede explicar? Y ella me decía, vuelva a leer. Ella nunca me dijo, o sea, de manera explícita, vuelva a leer. Y ¿Nunca te agarró como la muchachita? No, no. Lea. Y un documento, una lectura bastante densa de la fenomenología, de los problemas de la fenomenología. Y si te puse a leer Heidegger, ese papel. No era de Heidegger, era de Husserl. ¿Verdad? Por lo general esos libros, como son en latín, son densos, entonces hay que buscar traducciones muy buenas para poderlos comprender, y con diccionario de filosofía, porque habían palabras que las desconocía. Vuelva a leer, y yo digo, bueno, comienzo a leer, y
consultaba con mis colegas y mis colegas tampoco entendían, tampoco me ayudaban mucho. Yo decía, no, pero es que aquí está pasando algo. Primera lectura, segunda lectura. Y en una noche, esa fue una tarea, una tarea casi de una semana, yo comienzo a hacer la lectura y yo dije, bueno, aquí tengo que develar, conseguir esto porque sí. Al final de haber realizado esa lectura, yo dije, la única forma de que yo logre esto es que yo lo traiga a mi terreno. ¿Y cómo lo traje a mi terreno? Traduciendo cada una de los problemas de la fenomenología de manera lógica. A pertenece a B, y si A pertenece a B, entonces eso forma un conjunto que es diferente. Hice una forma, armé una forma lógica, y cuando yo les presenté a mis colegas, pero yo se lo dije en el lenguaje de la lógica que nosotros manejamos, ellos se quedaron así. Me dice, lo logré. Lo que hice fue traer la filosofía a mi terreno, traducirla en mi lenguaje para poder comprenderla y después volver a ir allá y entender qué era lo que me querían decir los libros. Porque ¿qué pasa con la filosofía? Que es tan implícita, a diferencia de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros nos han venido formando en la escena de frente, en el positivismo, que todo es explícito. Aquí todo es implícito, subyacente. O sea, hay que buscar entre palabras para entender qué es lo que están queriendo decir los libros. Y esa fue la única manera que yo pude lograr salir airosa de una de las tantas tareas que me ponía la profesora, porque el nivel de exigencia, vuelvo y repito, era muy alto. Pero que sí, Delvi, Husserl es peor que Heidegger y se ríe. Pero aquí está Carlos Méndez. Ajá. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar participando en este podcast. Dice, buenas tardes. Lo ideal es ir nutriendo mediante los seminarios la producción intelectual. Pero necesitamos algunas veces un experto que lea todo para la retroinformación. No es leer todo, es comentar tu idea investigativa. Ir hacia la persona que ya sabe de ese tema y conversar sobre la idea. Okay. Vamos a aterrizar porque andamos como soldados con metralleta, dándole plomo a todo y en toda dirección. La experiencia de escribir la tesis. Ya tú me estás dando una muy buena introducción en el sentido de que uno de los grandes retos al escribir una tesis es afrontarla con responsabilidad y si de alguna forma de lo que tú me has dicho es compromiso. Además de compromiso, pero también uno crear su estrategia de aprendizaje propia como la que tú hiciste de pasar lo filosófico al marco lógico dentro de tu profesión. Digamos que primera etapa, compromiso. Segunda etapa, trata de construir una ruta para que a ti como estudiante puedas captar, digerir, comprender, analizar. La estrategia, yo la llamaría. Bueno, estrategia, está bien. La estrategia, acuerdo contigo, la estrategia para tú poder internalizar una serie de información, porque lo otro es que nuestros posgrados y los seminarios son en corto tiempo. O sea, es un embudo. Así de grueso toda la información y pasa por un canal que es el cerebro de uno que está tanta información para procesarla. Cuesta, no es fácil. Entonces uno tiene que establecerse una estrategia. Yo no la voy a llamar estrategia de estudio. No. Debería ser una estrategia de comprensión, de... Su vía, su manera, exactamente, su modo. Sí. Digamos, esa es la primera fase que tú me quieres dar a entender para el momento de la experiencia de escribir la tesis. El compromiso tiene que ser. El compromiso, pero además del compromiso, cómo tú estableces una estrategia que te permita en corto tiempo procesar un cúmulo de información que es vasta y densa. Primero, ¿por qué yo hago eso? ¿Qué viene? Porque si me estás poniendo que vamos a escribir una tesis, vamos entonces parte. Ya yo estoy con mi estrategia, ya estoy claro, ¿por qué viene? Ajá. Luego viene... Yo sé que a ti no te gusta el paso a paso, pero bueno, esto está interesante.
las dificultades que se te presentan, ¿verdad? ¿Cómo las vas a buscar? No quedarme con lo que me da el profesor. Estoy de acuerdo Yo contigo. siempre buscaba a través de cursos de formación o leía o con amigos que ya se habían titulado, nutrirme. Conocía, tenía amigos en otras universidades, ¿verdad? Que ya se habían titulado y yo comenzaba a hablar con ellos. Y les preguntaba siempre cuál había sido el mayor reto y cómo lo habían afrontado. Unos me decían, bueno, concursos, otros, mira, buscaba alianzas, o simplemente si había alguien que yo sabía que era muy bueno en el tema que yo estaba investigando, que era la parte axiológica, yo conversaba. Mire, yo estoy trabajando sobre la axiología, ¿usted me puede hablar sobre la axiología? Y comenzaba, buscaba, mira, ese profesor ha investigado y ha transitado por donde tú vas. Yo iba hacia donde ese profesor y conversaba. Usted me puede dar una hora de su tiempo y conversábamos así como estamos tú y yo y le contaba lo que yo estaba haciendo. Y así fue haciendo con cada una, no es nada más del tema, sino de todo lo que se presentaba. Pero aquí viene una cosa, que tú me estás dando el otro tip. Yo lo voy a ir anotando porque de eso voy a escribir algo después. Y no es, o sea, no es que me iba, yo no le presentaba un papel. Claro, está bien. Pero lo interesante es que lo que tú me estás diciendo es la claridad que tú tenías al momento de hacer tu estudio. No tenía claridad. Bueno, pero al menos tenías cierta idea hacia dónde quieres ir. Sí, una idea que, mire, cambió que después tanto. fue, que después fue puliendo. Yo toda esta semana he estado haciendo entrevistas. ¿Por qué usted quiere hacer este posgrado? Tarek. Ah, pero y ampliar los conocimientos teóricos. Ah, pero al final, ¿cuál es tu intención? ¿Tienes algo que te inquiete, que quieras averiguar? Claro, la pregunta siempre estuvo allí. Que quieras averiguar. De verdad, sí, de verdad, no tengo idea. Entonces, ahí es donde uno pone el asterisco, y esto va a ser lo difícil. De verdad, o sea, comprender qué es lo que usted quiere claro, hacer. Porque cuando tú vas con la claridad de al menos hacia dónde vas, porque no puede ser, una de las cosas que yo he notado, no puede ser que todo el mundo quiera hacer estudios posgrado, digamos, entre comillas, y no me vayan mal a interpretar, porque es la cuestión de moda. Tengo que llamarme doctor o magíster. Entonces, entras en cualquier posgrado y cuando quieres colgar andas en el atolladero del mundo. No tengo tema. Ay, no tengo tema. No sé. ¿Usted es el profesor de metodología? Sí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ve dónde estás trabajando, observa, detalla un diagnóstico y ve qué problemática hay que le pueda dar la orientación. Por eso es muy importante la idea que trae el estudiante. Mi idea siempre estuvo allí, la interrogante siempre estuvo allí. Exacto. Solo que fue cambiando porque en la medida que yo iba preguntando y asesorándome, informándome, yo decía, esto no me da respuesta, me sigue hablando de lo mismo, esto no es para hacer donde ya estoy cansada de que me digan, o sea, no es la respuesta, no es por allí, hasta que conseguí como que el camino, por allí puede ser por allí que van los tiros, como quien dice, y comencé a transitar. Fíjate, cuando me dicen, a la universidad está abriendo el doctorado en ciencias gerenciales, vamos a hacerlo, un sinnúmero de compañeros, amigos de trabajo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para qué. O sea, yo decía, pero yo he estado siempre en extensión, o sea, yo si quisiera hacer sería un doctorado sobre extensión, comprender un poco más la extensión. Después que me digo que el hijo de la negra de Bovares no tiene países para el exterior, no tiene países para Caracas, tengo que morir aquí. Me empezó a dar la vuelta y yo voy a hacerlo en ciencias gerenciales, pero orientado a la gerencia de la extensión. Entonces ya yo iba con una idea. Y desde que entré hasta que salí, nadie me sacó de la extensión, los procesos gerenciales de la extensión. Entonces, yo viví mi tesis
la construcción de mi tesis muy sabrosa, ¿verdad que sí? Hasta que llegó el día de presentar el anteproyecto. Yo venía de seminario 1 con mi idea de siempre con mi idea de la gerencia y mi idea. Y cuando yo presento ahí me la volteé en una media. Eso suele pasar, pero Me la volteé con una media, entonces yo me decía, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Fallé yo? ¿O falló el sistema de lo que me estaba entregando para yo abordar correctamente lo que tenía que abordar para la construcción de la tesis? sí, Entonces, ahí algunas veces viene, y quiero darte este ejemplo, sí, porque siempre hemos estado haciendo ese análisis desde la mirada de aquel, del otro. pero nunca hacemos el análisis de la mirada introspectiva hacia la institución o hacia el estudio doctoral o de posgrado que te está dando. Analicemos qué está fallando, porque algunas veces, o sea, digamos, si lo vamos a poner en proporciones de la dificultad de enfrentar eso, yo me imagino que vamos a darle 50-50 y 50% de la persona que está estudiando, pero también hay un 50% de cómo se desarrolla algunas veces ese programa de formación. Claro, mira, es parte de todo. Todo tiene vinculación. ¿Qué pasa? Pues comúnmente uno de los grandes temores es enfrentarse a ese jurado, ¿verdad? Que se supone ya es experto. Que son expertos. Y cuando estamos de este lado, yo lo llamo, uno tiene que tener la madurez intelectual para comprender su idea, su postura y dar una opinión sobre eso. Porque, ¿qué pasa? A veces damos la opinión, pero desde lo que nosotros sabemos o desde lo que nosotros aprendimos. Y no es así. Hay que comprender el escenario del estudiante para poder entender por qué le está diciendo eso, cuáles son las razones y poder dar un juicio, una opinión acerca de la problemática o de la realidad que nos presenta. Entonces a veces queremos es opinar, pero desde nuestro confort o desde nuestro espacio. O sea, a mí me ha pasado. A ti te pasa hueco. Sí, sí, a mí me han pasado cosas como, por ejemplo, he tenido estudiantes, abogados o licenciados en la administración, ¿verdad? Ellos traen una idea y yo soy ajena a esas disciplinas. Entonces yo he tenido que entender cuál es su visión para poder dar una opinión respetando su realidad y no dar la opinión como si es que, ¿qué haría yo en su lugar? No es qué haría yo en su lugar, es orientar qué puede hacer usted. Desde su realidad. Exactamente. Y uno de los retos es, bueno, abordar, ahorita tengo una muy buena estudiante en el área de ciencia de la salud. Yo creo que es uno de los retos que me ha tocado porque he tenido que posicionarme para comprender y poder orientar. Entonces, cuando estamos del lado de ser jurados, como que somos, yo diría que un poquito crueles en el sentido de opinar y dar juicios, pero desde donde yo sé. Y no donde, porque si es de donde, ¿qué haría yo si fuese tú? No es así. Es comprender su realidad y orientar. Y como yo en una oportunidad, siempre en los comités, digo, mira, desde que en todo el proceso de formación hay que ir formando al estudiante. Vamos a formarlo para que al final, conchale, no sea acribillado, porque es muy fácil titularse y sentarse aquí a juzgar. Pero, y en la formación, entonces me he abocado a trabajar es en la parte de formación, más que en la parte final. Miren, vamos, esto se tiene que hacer así, vamos a formarlos, vamos a nutrir, vamos a buscar cuáles son las debilidades, vamos a fortalecer esas debilidades, cuáles son sus necesidades, preguntarles cuáles son sus requerimientos, o sea, qué es lo que más
hace falta para empezar a trabajar allí, para que cuando lleguen al final, fíjate tener los argumentos para debatir y defender, porque es que de eso se trata, tener los argumentos válidos, porque es que tampoco, no es porque yo creo que es así, no, es que usted tiene que tener los argumentos válidos para defender su postura, es así la cosa. Claro, y estos puntos que estás tocando me están sirviendo de gasolina a la hora que vamos a hablar sobre la responsabilidad que tiene en el doctorado de Ciencias de la Educación. Porque estas cosas que me estás tocando aquí, si yo voy a entrar a ese doctorado y no veo nada de lo que tú dices, bueno, tú me dijiste una cosa aquí y este doctorado va por otra. Pero en su debido momento, porque ahorita estamos en modo tesis. En modo tesis. De lo que tú me estás diciendo, ahorita vimos responsabilidad, estrategia. El compromiso tiene que estar. El compromiso. Max Schiller, uno de los grandes representantes de la axiología, que habla de una jerarquía de valores que tenemos todos los individuos. Él lo llama así, jerarquía de valores, que tenemos todos los individuos. Esa jerarquía de valores, lo que para usted, lo más importante es de repente la libertad, para mí es la responsabilidad. Así es. ¿No? Y en ese buscar y comprender, el compromiso tiene que ser estar entre los primeros escalones de esa jerarquía para salir airoso. Porque si no hay un compromiso de verdad. Claro, porque ese es el eje fundamental de todo ese componente sociológico, el compromiso. Porque no es nada más, es voluntad. La voluntad es que, bueno, yo tengo voluntad de ir al gimnasio, por ejemplo, si no voy, exacto. Entonces no tengo ni compromiso ni voluntad. O sea, hay compromiso de verdad. No es que compromiso, entonces después vienen todas esas excusas y excusas. Y es que me pasó esto, y es que me pasó aquello, y es que no pude. Y es una serie de circunstancias. El compromiso tiene que estar allí. Yo recuerdo que yo no tuve opciones para poner excusas, porque la respuesta que me decía que ese no es mi problema. Y es así. Y yo no, a un momento me chocaba, pero es que realmente es así, que ese no es mi problema. Mi problema es formarte. Yo me tengo que ocupar de formarte. Claro. Pero ahí es donde vemos. Y no es cuestión de falta de empatía, no, es que la realidad es el otro problema es ¿qué entendemos por formarte? Porque formarte no es darte latigazo. Ve a ver cómo resuelves tu rollo. Es una formación integral. Y ahí puede ser que también estemos un poco fallando en los estudios doctorales. La forma como el facilitador asume la responsabilidad de formación, hay que evaluarla. Claro. Hay que de una u otra forma ver si es la más acertada a una realidad social, económica, inclusive política que vive el país. Porque tampoco podemos deslastrar un poco del entorno que de alguna u otra manera también está influyendo en esa, digamos, posible compromiso, posible responsabilidad y posible capacidad para abordar estudios de posgrado, ¿no? Pero, profe, hay una cosa que a mí siempre, desde que ingresé a estudiar esto desde la maestría y hasta después de culminar el doctorado, es que fuera de la institución universitaria, lo que se conoce como una maestría y un doctorado es poco. Poco. Yo voy a hacer una maestría. ¿Por qué vas a hacer una maestría? Voy a hacer una maestría. ¿Y qué es una maestría? Bueno, no sé, pero yo me voy a inscribir en esa maestría. Y también ocurre en todos los programas, a todo nivel. Claro, y en el doctorado. ¿Qué es un doctorado? ¿Por qué vas a hacer un doctorado? ¿Tú sabes lo que significa hacer un doctorado? No sé, pero si lo termino me aumentan el salario, tuve el escalafón. Y es válido. No, yo no estoy diciendo que no. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú no comprendes el nivel de estudio, cuando ingresas y empiezas a ver el nivel, empiezas ocurren los choques. Ocurren los choques, ocurre que hay, que ¿por qué? No me retiro, no puedo. Entonces, yo también creo, y aquí lo voy a enlazar con lo que llevo en la sangre de la extensión, hace falta hacer programas de divulgación, socialización
más allá de informar del posgrado. Voy a informar sobre el doctorado en ciencias de la educación. Más allá de eso, tengo que empezar a educar a una población que está ávida de continuar formación para que entienda los niveles, porque no todos podemos llegar a ser doctor. Porque, o sea, no es que no todos podemos llegar a ser doctor. Pero el problema es el ejercicio del doctorado. No lo hacemos aprehensibles. Eso. Por eso que hoy es a lo que realmente. Claro. Entonces, claro, puedes ser doctor y tienes el título de doctor. El doctor Regulo Puerta, pero si el doctor Regulo Puerta nada más llegó hasta presentar la tesis, ¿qué hiciste con tantos tiempos? Y ojo, ¿qué gana el país? Porque una cosa también es que tenemos que hacer hincapié en eso. Claro, tenemos que dar respuesta a las necesidades. Claro, porque ¿para qué voy a estar formando a una serie de individuos a nivel doctoral cuando a nivel doctoral es investigación, investigación, investigación pura para resolver el problema y necesidades que tiene el país para su desarrollo? Porque si es nada más para el doctor y guindarlo, entonces, ¿de qué se nutre el país y la sociedad de una formación que aunque paguemos, está subsidiado por el Estado venezolano? Porque un profesor que da clase de doctorado, que recibe un incentivo, parte de su salario lo paga el erario público. Entonces, tenemos que tener la responsabilidad, tanto institucional como particular, de saber que cuando vamos a hacer un estudio de este nivel, es para aportar soluciones a la problemática del país. Soluciones desde el punto de vista teórico y pragmáticas a nivel de maestría. Claro, por cierto, dependiendo del nivel, pero esa es la intención. Algunas veces a mí me pongo a pensar que el Ministerio de Educación Universitaria debería empezar a planificar cuánto es la necesidad que él tiene de verdad de profesionales a nivel de doctorado. Si nosotros queremos desarrollar la inteligencia artificial, que es una política del Estado a nivel del Ministerio de Educación Universitaria y para lo cual creó una universidad de la ciencia, tú debes tener en cuenta como planificador público cuántos son los números de personas que requieres para enfrentar ese desarrollo de inteligencia artificial. Porque lo que no podemos es tener un programa de inteligencia artificial abierto per seculorum, ¿no? Sí, sin tener la capacidad, tanto técnica operativa del país, de poder absorber esa masa de profesionales especializados en eso. Yo digo, debe haber una política que permita decir, necesitamos 1000 investigadores en inteligencia artificial, por un ejemplo. Entonces, debemos abordar todo el sistema educativo para la formación de esos 1000. Te lo digo porque fíjate, el caso de gerencia, doctorado en gerencia, lo da la UNEFA, la Francisco Miranda, aquí digamos en Falcón. En la UNEFA se mete 30 y pico, en la Francisco Miranda 60 y pico, ya lleva 90. Sí, tenemos bastantes doctores. Vamos a hacer una evaluación del impacto de esos doctores dentro del campo gerencial. Tenemos que hacerlo. Vamos a hacer en gerencia pública, imagínate, en gerencia pública más. ¿Ves esa cantidad de gente queriendo estudiar gerencia pública? Lo hemos sentado como instituciones públicas de carácter académico a evaluar si eso que estamos formando de verdad está repercutiendo, por ejemplo, en la calidad del servicio público, de la administración pública. Aunque ahí hay otros factores, ¿no? Inherentes a eso. Pero yo te lo digo porque hemos estado siempre en que, digamos, algunas veces el gatillo está puesto hacia aquello y no hacia acá, hacia la institución. Entonces, también es una forma de empezar a analizar
esto que va a contribuir a cómo se escribe una tesis, que ya lo estamos saliendo y te vuelvo a encajonar. Bueno, Entonces, ¿cómo seguimos escribiendo la tesis? no, pero ya va. Con Ah, respecto al programa, por lo menos en el programa de Ciencia de Educación, no, pero eso lo vamos a dejar en la segunda pero parte. estamos en proceso de revisión nuestro contenido programático, ¿verdad? Ajá. Sí, se tiene a mediano plazo hacer reformas y orientar las necesidades y el propósito del programa a que se adapte mejor a la realidad y a la demanda pues, que existe en el Estado. Está bien. Es una de las metas que tenemos aquí. Está interesante, pero eso vamos a tocar después. Tengo que calma, que te ves, son 2 horas y todavía son vamos las 6. Aquí está en pantalla, está la profesora Isabela Barca, que creo que está haciendo ese doctorado en Ciencia de la Educación. Debe ser en la primera corte. No me acuerdo, Malva Johanna Castro, Carlos Trujillo, Rondón, Enrique Pires. Vamos a ver los comentarios. A todos saludos, vamos. A todos los que están de aquel lado de la pantalla, les recuerdo que esto es una actividad de conversación entre dos personas que estamos de este lado, pero también de interacción con el que está del otro lado de la pantalla. Los micrófonos están abiertos, siempre pidiendo el derecho a palabra. El chat también está abierto, que quiere escribir alguna duda o hacer una pregunta para aclarar algunas cosas que quiere hacer aclarar. La profesora Lesbia Payares. Saluda, bueno, aquí estoy viendo a todos. Bien, Amaya, saludos. Marisa Núñez, saludos. Nori Figueroa. Hago hincapié en la premisa de que realizar un doctorado no es difícil, solo lo guía la pasión por el conocimiento y el compromiso que uno tiene. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, no es difícil, no es difícil. Lo importante, como yo le estoy diciendo a todos los que hago la entrevista, usted va a estudiar, planifíquese. Porque ¿cuál es el otro problema? Que tú asumes la responsabilidad de un estudio de 4º nivel. Estás trabajando, tienes hijos, la mujer tiene esposo, el hombre tiene la esposa, te tienes que conjugar toda una serie de variables externas que te pueden desencajar un poco digamos, de la meta que quieres cumplir y se hace algunas veces cuesta arriba. Pero si tú te planificas con responsabilidad y volvemos al compromiso. Sí. Responsabilidad y compromiso. Eso es lo que nos sí, nos mueve. No es tan doloroso y cuesta arriba el estudio tanto de una maestría como de un doctorado, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no te voy a decir, yo pasé mis cosas amargas, disfruté mi doctorado también, disfruté mi tesis a pesar de lo doloroso que te digan, tienes que volverlo a hacer. A mí me pasaba. Pero eso, y discúlpame que te ataje, pero eso me sirvió también para reflexionar y agarrar un poco de madurez. Porque algunas veces, aunque tú no lo creas, 2 nalgadas bien dadas en el momento justo, no es cuestión ni de acto de terror, ni nada, es cuestión de que te puede ubicar. A mí me dieron 2 nalgadas y me ubicaron. Y algunas veces los viejos de antes decían, de vez en cuando 2 nalgadas, 2 corteazos, es justo y necesario. Claro, pasar a los otros es una tortura, pero es justo y necesario. Entonces, sí creo que en algún momento tienen que a uno dar un remesón para caer. Como en el caso mío. Uno tiene que estar muy consciente de por qué está allí, primero que todo, al momento del ingreso. Uno tiene que estar en su plena facultad de conciencia y caer en cuenta de por qué estamos haciendo esto y para qué lo estamos haciendo. Y evidentemente, y de hecho muchos estudios lo comprueban, que la realización más del doctorado que de la maestría, y creo que es por el nivel de exigencia y de filosofía que se ve, muchas veces cambia o varía el modo de pensar de las personas. ¿Verdad? En algunos afianzan ciertos principios que ya traen y en otros totalmente cambian su manera de ver las cosas. En el caso mío fue que mi modo de pensar fue totalmente diferente.
Y yo soy muy racionalista. Mi modo de pensar racionalista nunca ha desaparecido, pero después de haber comprendido y de la realización de eso, más de que titularme, sino de comprender todos los modos de pensar y las posibilidades de hacer las cosas en el mundo, yo comencé a ver la vida distinta. Y eso nos marca de alguna u otra forma, para algunos de manera positiva, para otros de manera negativa por los episodios que ocurren, ¿verdad? Pero siempre va a haber, creo que un nivel de madurez intelectual en su gran mayoría positivo para el estudiante. Yo siempre digo, háganlo, pero tengan muy claro del por qué lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Si no tienes esa claridad, entonces no vas a ser aprensible en el 100% de lo que, por qué estás allí, porque ¿para qué hacemos las cosas? Porque nos gusta. Claro. De una u otra forma, porque nos gusta, nos agrada, porque ahí va a haber una recompensa en el trabajo, porque me van a felicitar, porque va a haber una satisfacción. ¿Verdad? Entonces, hay cierto estímulo que al final se va a recompensar. Claro, así es, así es. Ángel, vamos a pasar un momentico que hay una serie de comentarios baja, 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 baja. Ok, aquí, ya lo vi. Yesenia Sangroni, compromiso y dedicación. Lo que hemos estado hablando, Yesenia, desde que la profesora está con nosotros, bueno, en esta plática, muy alegre. Dice Carlos Méndez, ¿algún tip para la relación filosófica del estudio doctoral? Sí. Primero un diccionario de filosofía, es importante porque no podemos ir a los libros y así de buenas a primeras. Vamos a preparar, yo siempre recomiendo un diccionario de filosofía para ir comprendiendo. Para mí el comprender es muy importante y entender cada una de las premisas que nos dicen los libros. Entonces, eso es un muy buen tip. Y segundo, conversarlos con nuestros compañeros. Así es. O sea, eso es una estrategia que, mire, no puede faltar. La solidaridad y el compañerismo también es importante. Okay. Digna García dice, un gusto escuchar los profesores, muy agradecido por el piropo. Gracias a la profesora Idelvis y a la profesora Esther por la invitación. Siempre están pendientes y nos envían los links a los grupos de sus seminarios. Bueno, Digna, gracias por el comentario. Gracias, Idelvis, a la profesora Esther por la divulgación. Lo que estamos tratando de hacer todos los miércoles en esta actividad es hacer un poco más digerible, lo académico, que algunas veces nos excedemos en eso de lo académico, que en vez de enriquecer, fomentar y abrir la capacidad de comprensión de nuestros estudiantes, algunas veces los limita. Tratamos en este podcast de que quienes nos estén escuchando entiendan un poco de manera, sin perder lo académico, obviamente, pero de manera más sencilla algunas cosas que no se dicen a nivel de los pasillos de las universidades, de los salones de la universidad. Pero para tocar este tema que estamos tocando, muy poco lo vas a ver en algún pasillo. Pero aquí sí tratamos de hacerlo. Y ¿verdad? Gracias, profesora, por asistir, porque está muy interesante la conversación. Dice Víctor Castro, en nuestra comunidad científica, por estos lados del Estado Miranda, ¿no? Del Estado Miranda, Víctor, placer, coincidimos que existen 4 pilares fundamentales para desarrollar una tesis doctoral. La primera, profe, un sólido marco teórico conceptual. Segundo, metodología de la investigación bien definida. Tercero, redacción académica y argumentación. Y cuarto, gestión de tiempo y pensamiento crítico. Sí, básicamente son las 4. Una tesis, un papel de esa envergadura tiene que tener una buena argumentación, un buen recorrido metodológico. Y el tiempo, bueno, yo lo digo que, bueno, ahorita nuestra legislatura establece que para los doctorados el tiempo máximo de permanencia en cualquier casa de estudio es 5 años. Entonces,
el tiempo no es tan, no tiene tanta holgura como quisiéramos, porque hay personas que se tardan porque van a su ritmo y es válido, ¿verdad? Y bueno, el pensamiento crítico es indispensable. Claro. Un doctor que no tenga pensamiento crítico, entonces... Bueno, le falta algo a la mesa. Sigue siendo doctor, pero como digo yo, en minúscula. Bueno, a lo mejor es un trípode en vez de una mesa, pero se respeta su título de doctor. Vamos a ver, he comprendido, dice Digna, que lograr consolidar mi tesis doctoral es dejar un legado que se convierte en un referente para quienes nos siguen, bien sea como docentes y discentes. Está estudiando el doctorado en educación. Sí, Digna, es así. Si tú te pones a ver la tesis doctoral, deja algo de uno o de quien la está haciendo, porque es una producción intelectual. Que lleva su sello. Exactamente. Indiscutiblemente. Exactamente. De hecho, cuando mi jurado me revisó mi tesis, dice, me la leí y eras tú, por la forma como la escribiste, como la redactaste, las ideas que plasmaste. Y uno, la tesis debería reflejar, digamos, el alma y el intelecto de quien la realizó. Exacto. Ese es el deber ser. Y debe quedar una tesis que, independientemente de el estudio que se esté haciendo, debe dejar la huella de Amelia Colina, Régulo Puerta en sus respectivas tesis doctorales. Porque Amelia es un contexto histórico-cultural diferente a otra Amelia que pueda existir o que pueda haber estudiado al mismo tiempo que estudió Amelia. Entonces, por eso es que estas producciones son, digamos, un legado. Sí, y pasa algo muy curioso con los estudiantes, pero es al momento de hacer las tesis. Hay mucho miedo, hay mucho... y eso se debe a que no hemos hecho aprensible todo lo que se ha estudiado antes, sino que nos ocupamos al final, cuando ya toca entregar. Claro, profe, pero es que al principio yo hago hincapié, tienen que comenzar desde ahorita. Pero allí es donde viene lo que yo conversé contigo al principio. A mí me parece que se ocupan al final, porque tú lo llevas abrumado. Cuando yo digo tú lo llevas en el sentido de que no es como Amalia. No es como Amalia. Sí. Te lleva a que un seminario, como si estuviéramos en clase de pregrado. Y eso hay que voltearlo dentro de la construcción curricular de estos programas. Los programas de posgrado deben ser, para mí, no me estoy equivocando, que hay especialistas que están haciendo el doctorado en ciencia de la educación, para mí deben ser los doctorados un proceso de autoconstrucción científica, académica, de quien lo vaya a realizar, para que te deje la libertad de internalizar, analizar, comprender, tener el pensamiento crítico. Pero cuando a ti te atiborran en un trimestre de 4 seminarios y viene el otro y te inscribe a los 4 seminarios más, si tú no llevas claridad de las cosas, te pierdes. Ahora, si tú llevas claridad... también tenemos, el estudiante tiene que ser astuto. No, claro, ahí donde viene la estrategia. Claro, pero, ¿en qué tributa este seminario para mí? Claro, lo que pasa es que también, estamos acostumbrados a hacerlo al final. Es así. También. Y yo lucho con eso. Yo cuando doy mis clases, yo digo, vamos a ver qué tributa, qué aprendieron para sus trabajos de lo que hemos visto. Porque no es al final que lo vamos a aprender, es desde ahorita. Pero también entonces tendríamos que ver cuál es el propósito de ese seminario, porque entonces el facilitador debía estar consciente que su seminario debe estar construido para
Ir Es que todos los seminarios tienen que tributar a la investigación del estudiante, todos. Cada uno tiene un propósito que tributa al trabajo investigativo. Vamos, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el docente tiene que hacerlo evidente, pero no, porque es que el estudiante está esperando siempre un paso a paso. Mira, a mí me llegaban estudiantes, es que no lo sé hacer. Y ellos estaban esperando que yo les dijera, bueno, haga esto, haga aquello, y no es así. Claro. Yo te voy a guiar para que tú mismo lo encuentres, lo descubras. Fíjate lo que me pasó a mí yo estuve dando clases, por ahí está la profesora. Pero no te voy a decir el ABCD. Claro, por ahí está la profesora, creo que está la profesora Nori Figueroa. La profesora Nori Figueroa es la jefa de la maestría en planificación turística. Y ella profe, ¿tú sos capaz de dar planificación estratégica? No, teoría de la planificación. Y yo, sí, porque yo en mi maestría vi planificación, en el doctorado, vi planificación, en pregrado también vi planificación, claro, planificación agrícola, que, bueno, que se nutre de todas las teorías de la planificación. Y yo, sí soy capaz. Okay. Diseño todo. Cuando hay una estudiante que me dice, profe, ¿y cuándo vamos a ver las clases? Y yo le digo, no. Si vienes con el concepto de clase, de que yo voy a estar haciendo ese proceso de llevarte de la mano, no. Para usted se le abre un ABA que está de lunes a un viernes abierto, donde hay una serie de documentos, de materiales, de apoyo didáctico que tiene que leer, autoaprender. Y los viernes, que era cuando yo me encuentro, los viernes me encuentro con un facilitador. Te voy a facilitar cuáles son las dudas que no entendiste, que yo te pueda ayudar, que yo te voy a guiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? En los primeros, yo siempre digo, en las primeras cosas que hay que hacer cuando uno ingresa, por ejemplo, a Francisco Miranda, a la modalidad virtual, es decirle al estudiante, quítate el switch del pregrado. Eso es lo Aquí primero. vienes con otro sentido educativo que es de tu autoaprendizaje guiado. Para eso vas a tener un facilitador que te va a guiar, que te va a ayudar a entender y comprender algunas cosas que tú no puedas, por condiciones naturales, porque nadie tiene una mente tan abierta para comprender todo rápido y de manera efectiva y eficaz, y ahí es donde entra el facilitador. Creo que también es una de las cosas que tenemos que irnos evaluando los estudios de posgrado. Pero vamos a seguir, profe, con lo que nos están escribiendo aquí en el chat, que es bastante. Ana Mejía dice, saludo desde Barquisimeto. Interesante disertación. ¿Qué recomendación puede hacerle a los docentes para estimular la investigación a pesar de la realidad económica que vivimos? Vamos a ver. Ahorita, si quieres responder ahorita o pasamos a otro. Bueno, la recomendación para hacer investigación, ¿no? La investigación siempre va a estar latente a nuestro alrededor porque la investigación nace de la realidad que nos rodea. Yo te voy a hacer unas palabras de un filósofo coreano de Kurimao. El investigador es un intelecto con título y conocimiento de cómo tiene que ponerse detrás de una ventana para ver lo que está pasando. Y la recomendación es que a veces nos cohibimos por la situación económica de realizar un estudio, pero es una inversión, es un crecimiento, es una manera de nosotros mismos desarrollarnos profesionalmente. Entonces, en ese sentido es donde debemos abocar. Pero aquí yo voy a complementarte. Fíjate, algunas críticas que nosotros hacíamos cuando estábamos haciendo el doctorado de ciencias gerenciales. Es que las universidades están abriendo una cantidad de estudios de cuarto nivel, algunas veces como la alternativa económica para resolver los déficits presupuestarios. No todas serán así, pero sí una gran. Entonces te dan, no hay centro de investigaciones consolidado,
no tienes grupos o nodos de investigación que te permitan decir a uno, ¿usted quiere investigar sobre extensión? Ahí está el grupo de la profesora Amelia, que son los expertos de eso, vayan para allá que ya lo van a orientar. Vaya al centro de investigación de tal, que allí no están los recursos, pero te pueden orientar en qué otras instituciones internacionales, nacionales, donde hay fondos para acceder a recursos de investigación, usted puede acceder. Porque su tema de investigación tributa a las líneas estas. Mientras nosotros no hagamos un ecosistema investigativo que te brinde las oportunidades de desarrollarte como investigador, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista académico, vamos a seguir teniendo esto que ella dice. Porque no es únicamente el problema económico de que existe un presupuesto justo a las universidades, que eso lo estamos cantando. Ya yo tengo planas blancas y es el mismo discurso. Presupuesto justo y nunca hay un presupuesto justo. Y seguiremos con esa lucha constante del presupuesto. Pero lo que sí podemos hacer nosotros desde la institucionalidad es hacer una gestión de aliados, de alianzas con el sector privado, con el sector público, con agentes externos, con otras instituciones a nivel internacional y hacer el entramado que te permita a ti recorrer la autopista y desviarte hacia donde tú te quieres desviar para lograr tu objetivo. Hay que crear los tantos grupos. Y siempre es bueno llevar la propuesta. Y yo tengo fe de que en algún momento se va a hacer caso a una propuesta y a una necesidad latente. Pero también es cierto que a veces nos encontramos con una realidad donde uno, mira, quieres pertenecer a este grupo y tal, y tú te encuentras con la negativa. No, por la misma situación económica, no, mira qué tal. Entonces, de repente puede estar la voluntad, pero no tienes. Claro, el otro apoyo puede ser apoyo económico, técnico. Saludos desde Miranda, nos dice Rómulo Flores. Un trabajo de investigación debe dar respuesta y solucionar a la necesidad del país. Por supuesto, pero a nivel de maestría desde el punto de vista pragmático y a nivel de doctorado desde el punto de vista teórico. Y esto, a veces, ¿qué es una tesis? La gente no sabe qué es una tesis. No, y los muchachos, la gente no, los muchachos, nuestros estudiantes, tenemos que orientarlos. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una teoría que le va a dar explicación a un fenómeno o a un problema, a una realidad, abordándolo desde las dos posturas. Es eso, es una teoría, así como existen las teorías de la evolución y tenemos las leyes, en las maestrías hacemos las leyes y en las tesis hacemos las teorías, porque las teorías es lo que nos dan la explicación del porqué de ciertos fenómenos, de ciertas realidades. Por cierto. Y esa digamos, es una de las cosas que hay que aclarar al momento de ingresar a un programa doctoral. De hecho, con la profesora... ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? Claro. Realizar una tesis, y una tesis es para hacer teorías. ¿Y qué es una teoría? Por cierto, que la profesora Levy está invitada y habíamos un compromiso para que vamos a discutir por qué será otra cosa, que es una teoría. Desde el punto de vista, desde la ciencia formal y desde el punto de vista de la ciencia formal. Eso también hay que aclarar. Sí. Porque hay un poco de cosas que hay que aclarar en los estudios de posgrado. La diferencia entre una maestría. Yo lo primero que le digo a mis estudiantes de maestría, ¿cuál es la diferencia entre una maestría y un doctorado? Ustedes han leído la Gaceta Oficial de los Estudios de posgrado a nivel de Venezuela, donde queda tácito cuál es la diferencia entre una y otra, para que vayan entendiendo hacia dónde van a ir a desarrollar, en el caso de la maestría, sus trabajos especiales de grado, en el caso de doctorado, su tesis. Sí, porque nos ocurre mucho y en las aulas que los estudiantes vienen que vamos a hacer un manual, vamos a hacer unas estrategias, ya, que por ahí no es donde van. Claro. Tenemos que caer en cuenta y tener conciencia. Esas son cosas de lo que se tiene que abordar siempre en los primeros seminarios. Así es. La profesora Levy escribe, bien interesante la conversa,
en un programa doctoral es muy importante para el doctorante la comprensión del método o metódica, pero también ir construyendo densidad teórica sobre el foco de estudio. Más o menos lo que tú estabas explicando ahorita, la diferencia de una cosa. Pero fíjate, la comprensión del método o metódica. Volvemos a la comprensión. Que no es única y exclusivamente la aplicación de un método. Es que tú, de múltiples métodos o de un método especial, tú deberías tomar algunas cosas e ir tú, que sería lo más ideal, construyendo tu método o la metódica de abordar que puede tener desde un método hasta multiplicidad de métodos, de tal manera de tú concretar lo que tú quieres. Y en esa comprensión, yo veo más que la comprensión del método, yo hablo de la comprensión de las vías de acceso para generar conocimiento. Pero es que tú siempre tienes que estar llevando... Por eso, porque es que mira, no, está bien, yo te el nivel de comprensión es tanto, o sea, un nivel de comprensión profundo, que ya la comprensión y la interpretación a este nivel están en la misma mesa, ¿no? Entonces, porque no es el método, pero es que la gente dice, esto no es que es una manera de generar conocimiento, porque método como tal, y si nos vamos a la realidad, no existe método de Husserl, método de Heidegger, no, esas son filosofías. Ellos fueron filósofos, o sea, y fueron filosofías para generar conocimiento, maneras de generar conocimiento, que son aplicadas para generar conocimiento. Entonces nosotros las mal llamamos métodos. Pero tradiciones. No, yo lo llamo, haciendo honor a la doctora Pallares, tradiciones o vías de acceso, porque es una manera de generar la teoría, pero hay que tener una comprensión sobre todo de parte y parte, porque el docente que lo imparte, entonces, imparte el método que él aprendió cuando estudió. Ya está, y de ahí no lo saca. De ahí no lo saca. Existe un abanico de posibilidades que nos sobran aquí nos faltan dedos. Y hay que brindárselas al estudiante. Mira, existe todo esto. Todas estas son las posibilidades de generar la teoría. Escojan ustedes cuál es la más adecuada. Entonces, tenemos la realidad de que el docente que imparte el seminario de método, él te da el método, pero te hablas del método que él aprendió. Claro. Y no de todas las posibilidades. Claro. Entonces tenemos una población que se está formando en una sola pared. Es el ejemplo que yo le decía y a la profesora. Es como un círculo que estamos eso hay que romper. Es como yo le decía a la profesora Lesbia, se lo he dicho también a la profesora Esther, hay unas cosas que a mí me asombran. Cuando tú vas bueno, ya no vas a la biblioteca, porque ya está todo virtual, ¿no? Pero cuando te vas a esa biblioteca virtual y empiezas a desplegar, tienes todo el mismo círculo con la cara de loco de Heidegger ahí. Yo digo, pero es que no hay otro circulito, Dios mío. ¿Ah? Y no hay otra cara, si quieres les presto la mía, no es lo mejor, pero bueno, pero para cambiar, entonces tú agarras tres tesis o 4 tesis y es la misma repetición. El mismo patrón, existe un patrón. El mismo patrón. Y existe un patrón porque estamos haciendo las cosas mal, estamos formando a las personas y lo estamos formando en patrones o en estructuras preestablecidas y no es así. Y no es así. Nosotros como docentes tenemos que formar y dar todas las posibilidades a los estudiantes para que el estudiante sea quien elija su camino o su manera de hacer las cosas. Porque ese patrón que se está gestando, entonces no estamos haciendo las cosas como son. Así es, yo de acuerdo con usted, profe. Vamos con Digna. Digna nos dice, yo inicié y culminé la colegiatura del doctorado en Ciencias Generales en la UNEF, con proyectos de mi tesis aprobada, pero sufrí de un desprendimiento de retina. Reposé y esperé la permisología del retinólogo y vuelvo a retomar. Y esta vez estoy con el doctorado de Ciencias de la Salud en UNEF. Me he permitido la narrativa porque aquí comparto con seres humanos jóvenes a quienes invito a seguir adelante, no desmayen. Sigan, sigan escuchando estos eventos interactivos. Gracias a ustedes, profesora Mary y Régulo, por su preocupación y evidente pasión por robustecer las conexiones neurales. Gracias, gracias. No, gracias a ti, Dina, por ese concepto. La intención de este programa es eso,
Y la intención de este conversatorio el día de hoy con Amelia era, a mí me llamó la atención el título, me llamó la atención. Vamos a hablar. Es que yo quiero hacer un hincapié en eso y que nuestros oyentes se vayan con esa premisa. Realizar una tesis doctoral no es difícil, no es difícil. Solo hay que ponerse, tener el compromiso, un buen acompañamiento y a rodearse de buenos compañeros. Es lo único. Y si nos ponemos a ver, son cosas que no son tan cuesta arriba, no son cuesta arriba, pero el nivel de compromiso sí tiene que ser alto, porque pues, situaciones tenemos todos y situaciones siempre van a existir. Las condiciones ideales nunca están dadas en un sistema. El sistema ideal nunca existe, aquí hablamos en el término positivista. Y sin embargo, lo que permite que una persona se titule es el compromiso. Si no hay compromiso, pero un compromiso de verdad, que sea aprensible, que a pesar de las dificultades y vicisitudes y todo lo que se presenta, hay que seguir. Pero hay que hacerlo y hacerlo bien, con ética, formándome, preocupándome por fortalecer esas debilidades y no quedarme con lo que me da la universidad o las aulas nada más, o los docentes. La interacción, la sociabilización es muy importante, es una manera de aprender muy, muy interactiva y que es aprensible de manera rápida para el ser humano. Claro. Bueno, vamos a subir, vamos a Digna, cero estrés, sí, claro, Digna, cero estrés. Alfonso Fernández, saludos cordiales, Alfonso Fernández desde Barinas, saludos, Alfonso, hace años que fui para Barinas, hace años, viviendo unas cosas ahí, pasé un poco de río, unas anécdotas muy buenas. En ese proceso, hay momentos que yo escribía y escribía anécdotas de mis compañeros, porque era algo muy curioso. Yo era partícipe de lo que yo mismo estaba estudiando, porque yo estaba escribiendo una tesis, pero había un momento que yo observaba, yo soy muy observadora, observaba a mis compañeros y escuchaba sus expresiones y yo tenía que comprender y darle palabras a lo que no se, algo que no tiene, que era el sentir, que cuáles eran esos valores, cuáles eran esos sentimientos que afloraban en el momento de la realización de una tesis doctoral. ¿Qué te cambió ese switch? Porque el que está en computación informática es más frío y más... Y ahora tú tienes tú tienes un... No sé cómo definirlo, pero tienes algo que te hace... Eso nació de la misma... La inquietud siempre estuvo allí, la pregunta siempre estuvo allí. ¿Qué carrizo, por decirlo de manera coloquial, pasa que la gente no se gradúa? Entonces ya no respondía a todo lo que ya existía en la comunidad científica, el síndrome TMT, las condiciones, que ya lo nombramos, ya no respondía a eso. Yo decía, es que tiene que haber otra cosa. Eso fue tu tesis, ¿verdad? Esa fue la tesis. Tiene que haber otra cosa que ocurre en la persona que impide o posibilita que la persona se titule. Y evidentemente era las emociones que afloraban, el compromiso, los valores. Esos fueron tus hallazgos. Eso fueron. Y terminó la conclusión teórica. Sí, que la producción intelectual de una tesis lo guía la pasión por el conocimiento y el compromiso que el estudiante o le asigna a ese proceso. Indiscutiblemente, y siempre lo repito en los espacios donde estoy, se los digo, se los hago llegar a mis estudiantes, hay que ponerse, tiene que haber compromiso. Bajar un momentico que me dejaste en Barinas. Te fuiste muy largo, me dejaste en Barinas. Allá, mira. Alfonso, saludos a Alfonso. Enrique Pires, saludos de Churuguara. Debe estar haciendo frío en Churuguara. Gabriel Torres, saludos de Tucacas, por aquí doctorante de Ciencias de la Salud. Bienvenidos. Bueno, bienvenido tú, Gabriel. Bienvenidos a todos tus compañeros si están en conexión. Josía Ulazo. Josía, saludos al profesor Regulo. Profe, un saludo. Que trabajamos juntos en el 2012. Sí, profe, bastante. Yo desde el servicio comunitario y desde el cable. Sí, profesor, saludo. Bienvenido. Me alegra de verdad que esté conectado.
Saludo a mi estimada profesora, muy cierto lo que ella dice. Embris, saludo, y qué bueno estos espacios que ayudan a quienes por una u otra manera estaban desmotivados y continúan con la construcción de la tesis. Gracias a ustedes por sus palabras. Aquí no vamos a conseguir, a veces pensamos que todo es un ABC, porque siempre andamos buscando, dígame los pasos del método. Sí, una receta, dame la receta. No, aquí cada quien la construye a su ritmo y uno mismo la tiene que descubrir. O sea que vamos a llamar esto. Uno mismo la descubre. Por eso yo también me cuestionaba, yo también hacía esa pregunta y yo le decía a mi tutora, dígame cuál es el paso. Y ella nunca me dijo cuál era el paso. Ella me llevó de una manera excelente a que yo descubriera exactamente cómo era la manera de hacerlo. Entonces vamos a llamar a esto el arte de cocinar la tesis. Porque cocinar significa agarrar los ingredientes, pero cada quien, dependiendo de su sazón, le da el toque y la diferencia al sabor. No es igual la sopa de mi madre que la sopa a lo mejor tuya. Porque tú le echas a lo mejor una pimentita, mi mamá no. Entonces, bueno, y además está el cariño. Ahí está también el compromiso. Porque la madre y le hace de repente a mí no me gusta cocinar mucho, entonces la sopa no va a ser muy sabrosa. Ya la profesora media se descubrió. Entonces, es la esencia. Claro. Eso es la esencia de escribir una tesis. O sea, ahí está plasmado tus valores, tu esencia y lo que tú quieres. Claro. Lo que tú quieres. Yo me propuse esto y yo lo voy a lograr. Y para muchos, y bueno, en el caso mío sucedió así, pero también conozco de personas, fue más satisfactorio el momento de la defensa que el recibimiento propio del papel. Claro. Porque fue el momento de como la consumación y dialogar, porque fue eso, dialogar con personas a los que yo les tenía, porque ocurrió lo más temido, que en ese momento me colocaran de jurado a psicólogos o a orientadores, eran profesores por el tema, profesores de la Universidad del Zulia. Y recuerdo que la persona dice, te tienes que preparar para lo peor. Y lo peor era que los jurados fueran un psicólogo o una orientadora y que yo, ingeniera en computación, estuviera abordando temas que no son propiamente de mi disciplina. Pero yo, aquí, una reflexión sobre eso. Pero tú no, ponte a entender, casi los grandes filósofos contemporáneos vienen de las ciencias exactas. Claro. Vienen de lo duro. Y entender lo duro, lo complicado, digamos, de cuestiones matemáticas, de relaciones numéricas, le permite a quien estudia eso tener un poco de apertura a algo que en sí el ser humano siempre está internalizando. El porqué de las cosas más allá de lo el porqué de las cosas. Para entender las ciencias humanas también tiene su no. Claro que sí. Pero lo que te quiero decir, casi todos los productos filosóficos contemporáneos vienen de personas que estuvieron dedicados al positivismo completamente. Sí, y al estudio de ciencias duras. Albert Einstein, por ejemplo, tiene unos escritos filosóficos interesantes. Me gusta como él, dentro de su mundo de la matemática, ve el mundo desde otra perspectiva. Claro, porque era su racionalidad. Claro. Pero lo que te quiero entender es que por ahí es donde viene tu ética. Sí, las ciencias formales o la lógica aritmétrica me ayudó para guiarme en ese mundo donde yo estaba tan perdida. Y dije, vamos a ponerle orden a esto. si yo no puedo entrar en la filosofía va a entrar en mi terreno y eso fue lo que hice. Para después devolverme y no navegar en aguas pero sí puedo bandearme y en ciertas investigaciones cambiar de postura epistemológica y trabajar desde algunas de las tradiciones de manera bastante bien. Para concluir esta parte que era, digamos, el propósito principal
de esta conversación, que es la experiencia de escribir una tesis, que no la hemos terminado, porque todavía me imagino que faltan puntos para concretar cómo escribir esta tesis. Tú me has dado algunos matices y ya sabemos que una de las cuestiones fundamentales es el compromiso. Y el acompañamiento. El acompañamiento adecuado. Y la estrategia que tú vas a utilizar como estudiante para poder pues, enfrentar tu tesis. Yo sé que hay otras cosas más, pero es que ya son las 6:39. Bueno. Y hay dos puntos que a mí también me interesan hablar contigo. Y uno de los puntos es el doctorado en ciencia de la educación. El doctorado en ciencias de la educación. ¿Qué es? ¿O para qué es? Bueno, es uno de los programas que tiene abierta la Universidad Francisco de Miranda, ¿verdad? La intención del doctorado en ciencias de la educación es formar profesionales en las ciencias. Y cuando decimos de la ciencia de la educación es arduo, porque ser experto en ciencia, en cualquiera de las ciencias, tanto en la salud como en las gerenciales, pero en la educación en este caso, porque digamos debería ser la bandera de la universidad por sus características, porque estamos en la universidad. Y en ese sentido, los invito, ahorita está aperturado el proceso de preinscripción del doctorado, del programa, a través de la página posgrado.unef.net. Posgrado.unef.net. Ustedes se pueden preinscribir, está abierto el proceso. Actualmente tenemos 2 cortes en cursos, ¿verdad? Y a propósito también tenemos el 17 y 18 de este mes. Pero no te me adelante. Pero es que lo tengo que decir. Dale, pues, el 17 y 18 de este mes de junio vamos a tener el primer evento abierto al público donde pueden accesar, no es nada más cerrado para la universidad, es abierto al público, en el marco del Seminario de Producción Científica 2, cuyo tema central va a ser la inteligencia artificial y la educación universitaria, retos éticos y pedagógicos. En ese evento vamos a tener 2 ponentes internacionales, ¿verdad? Un doctor egresado de la UNEFA y una doctora egresada de la Universidad del Zulia, ¿verdad? Que van a abordar el tema inteligencia artificial y la educación universitaria, y también vamos a disertar con nuestros estudiantes de la primera corte del programa. Entonces va a ser un evento bastante interesante, donde los invito a que participen. Va a ser a partir de las 6 de la tarde, en lo que tengamos el flyer, yo se lo voy a llegar para que nos ayude a promocionar. Pero es una es que 17 y 18. Sí, 17 y 18 de junio. Es una de las maneras que tenemos de socializar el conocimiento de lo que están haciendo nuestros estudiantes, de cómo se están formando, de lo que están produciendo, interactuar, intercambiar ideas, nutrirnos en esa búsqueda de que la idea vaya agarrando forma y sentido. Porque en eso estamos trabajando desde el comité del programa, que los estudiantes se vayan formando de una manera que les permite tener un pensamiento crítico al finalizar el doctorado. Claro, esa es la intención. Y la única manera de eso es a través de la socialización. Claro, ese es el propósito. Fíjate, para no dejar a la profesora Levy que escribió. Eso solo lo enseña el doctorado. Me imagino que no sé de dónde, en qué parte me perdí, pero el saberse mover entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Cuando hablábamos de la ciencia formal. De la ciencia formal. Claro, porque lastimosamente es en el doctorado que uno aprende la filosofía. Yo en mi pregrado, nosotros nos daban las teorías y las lógicas, pero no nos decían de dónde salen las cosas. Nunca vimos el origen de las ciencias formales. Y en el doctorado es cuando uno
comprende y cae en cuenta, como que, ajá, aquí llegué. ¿Y ahora qué pasa? Ah, existe otro mundo, existen otras cosas, otras maneras de Por cierto, pensar. que ahí el libro está el mundo es el mundo de Sofía. Sí, que es un libro, a mí me gustó para estudiar filosofía. Mm, ¿Cómo es que se llama el libro? El mundo de Sofía. ¿De qué autor Es es? creo que es danés, ahorita no me acuerdo. Es un libro así amarillo que narra casi todo el proceso filosófico occidental en manos Sí, de una ahí dice, historia, y dice, sí, el mundo de Sofía. el mundo de Sofía. Gracias, profesor Idel. Es un libro, a mí, yo lo tengo, atrás que el libro aquí, pero cada vez lo leo porque te va pasando por cada filósofo de una manera, de un cuento muy, 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 muy bello. Y, Yo les recomiendo a todos que busquen el mundo de Sofía y lo lean. y otra, la lectura es condición sine qua non. Bueno, es que la profesora Lesbia dice que uno en lo que está haciendo doctorado debe leer diariamente 40 libros. No, Ah, mentira, no, no, tampoco no, así, eso no, pero sí hay que sí, leer. Hay que leer, no, es indiscutiblemente que estoy de hay acuerdo. que leer. La lectura es Hay que una, leer, pero también, y más allá de leer, comprender. y sentarse a escribir. Porque una cosa también que está pasando es cómo llevo lo que leo, pienso, critico, argumento al papel. Sí, Y hay algunas veces que el estudiante se queda allí. claro, pero es que todo eso no va a ocurrir en una misma lectura, todos los Ah, no, no. procesos, y Bueno, son muchos. Y los estudiantes dicen, ah, por eso dice que tenemos que leer, ¿qué vamos a leer? Tienen que leer del tema que están investigando, de sus intereses, de sus necesidades, de eso, la lectura es indispensable. Y claro. poco a poco, o sea, de repente una lectura no la comprendemos, entonces nosotros vamos y buscamos a alguien y le decimos, ¿quieres leer conmigo? ¿Me puedes? Vamos a discutir qué lee esto porque yo no lo entiendo. Y así comencé yo. Pero no me pongas esa carita porque digo, sí, 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 sí. No, 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 no. Así era que por lo menos con uno de mis padres, que es el doctor Jolfre, dice, Jolfre, no entiendo nada. Tranquila, vuelve a leer. Entonces comenzaba a decírmelo de una manera tan... Claro, que se te hacía más fácil su Ajá, comprensión. hasta que fui avanzando y ya la lectura era más Fuiste, fácil, más fluida. fuiste ejercitando el Ajá, cerebro. claro, porque todo es costumbre, Claro, todo es costumbre. claro. Y de escribir 4 páginas a escribir 11 páginas, yo decía, Dios mío, lo logré. Ni yo misma me lo creía. Mira lo que escribí de Elvira, la profesora Idel. Sí, es el mundo de Sofía. A mí me gusta Historia de la Filosofía sin temor ni temblor, de Fernando Sabarque. También lo recomiendo. Como no, profesora, ya le estamos haciendo publicidad a su mundo de la lectura. Yo te iba a decir una cosa, pero ya el viejito se le está olvidando. Que estaba... Con respecto al programa, serio. sí, no, con respecto al evento. Es muy, digamos, interesante y preciso en este momento donde el boom de la inteligencia artificial y su relación con la educación está siendo fuertemente criticado, tanto a favor como en contra. Y empezando nosotros de la Universidad Francisco Miranda a través del doctorado a generar un pensamiento crítico Con respecto a eso. con respecto a eso es importante. Porque al final, para mí, la regla opuesta, la inteligencia artificial vino para quedarse y vamos a tener que arroparla con ella. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a arropar? Es el sentido más pragmático que debemos estar dando en cuanto y en tanto a la forma, a los procesos de formación a nivel educativo, pero inclusive a nivel de investigación. Porque a pesar de que alguien me puede decir a mí, sí, pero es que ahora una tesis cualquiera la puede hacer con inteligencia artificial, yo le voy a decir que no es así. Porque si tú no sabes de metodología de la investigación, si tú no sabes de componentes filosóficos, si tú no sabes del tema que quieres investigar, difícilmente vas a generar un plan que la inteligencia artificial te pueda dar una información precisa y exacta
que uno la va a utilizar no para copiarla igual, sino también para leerla, interpretarla, comprenderla y hacer una crítica y tú escribir sobre eso. Entonces, a lo que yo quiero llegar, profe, es que la inteligencia artificial vino para quedarse, es un asistente, es una ayuda. Indiscutiblemente. Porque, mira, leer posiblemente 500, 200, hacer una búsqueda sencilla. Claro, con una inteligencia artificial te ayuda. Lo que no podemos admitir es que la inteligencia artificial es Amelia, no. No, Amelia es Amelia y la inteligencia artificial lo que te dice, esto fue lo que encontré, Amelia, ve si te sirve. Porque yo no tengo esa capacidad para decirte si te sirve o no te sirve. Quien te eres tú. Entonces, ahí yo creo que es el ámbito de la discusión a lo que tenemos que llegar con la inteligencia. Y por eso uno de los temas es los retos éticos y pedagógicos. O sea, el criterio que vamos a utilizar para convivir con ella. Porque ella está aquí y nos tenemos que formar en eso. Tenemos que empezar a formarnos en eso. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Se va a quedar atrás aquel docente que no está formado en eso. Porque nuestros alumnos ya están un paso más adelantados. Pero es que si los muchachitos ahorita nacen y tú le das un teléfono y cuando están jugando, a mí cuando llegó el teléfono todavía estoy tratando de comprenderlo. Yo les digo a mis alumnos, úsenla, yo se las doy para que la usen. Claro. Yo se las facilito, aquí la tienen. Tráigame la producción. Entonces aquí vamos a ver y vamos a establecer las comparaciones. Mire lo que te dijo la guía y mira cómo es todo está en el lenguaje. El secreto y la clave está en el lenguaje. Y gracias a ese colega que yo toda la vida le voy a agradecer de haberme ayudado, de haber entendido y comprendido lo que es la dinámica del lenguaje, es allí donde está el secreto y la distancia entre la inteligencia artificial y la educación universitaria. Tenemos que comprender que nos tenemos que formar en ella, indiscutiblemente, hacerla amiga, tenerla aquí, facilitárselas a nuestros estudiantes, pero con ciertos criterios. Mira, claro, esto se usa, pero hay normas para esto se tiene que hacer esto, esta es la manera correcta. Y como todo, tiene sus pros y sus desventajas, claro, como todo en la vida. Claro. Y decirse, mira, estas son las ventajas, estas son las desventajas. Claro. Ustedes eligen. Claro. ¿Qué camino? Si eligen el camino más fácil, bueno, lamentable por ustedes, porque me voy a dar cuenta. Claro. Ahora, si eligen el camino correcto, entonces estamos haciendo las cosas. Claro. De la manera, la inteligencia artificial al final es una herramienta, no es el fin. Y algunas veces lo confundimos y hacemos esto. No. Mira, porque fíjate, esas propagandas que salen en una playa y dice, mira, que mañana tienes que entregar la tesis. No te preocupes mañana, que te vas para tratar. Hay todo. Aquí está la tesis. Eso es soberano en vos. Mira, hay una IA, si tenemos la oportunidad de compartirla en otra oportunidad, otro espacio, hay una IA que hace esta dinámica de esta entrevista. Hay una IA que se llama Neofera, si mal no recuerdo, que me pudiera estar haciendo la entrevista a ella. Y es una dinámica interesante, pero también tiene sus limitantes. En otro espacio sí puedo traerla y que la conozcamos y la pongamos en práctica para que nuestra audiencia vea cómo funciona y vea la dinámica de las cosas y lo comprenda, sería bien. Este evento es de 17 al 18. Déjame planificarlo, voy a decir unos días antes, como pre-evento, al evento formal, hacemos esa dinámica. Ok. Entonces me pongo de acuerdo, mi asistente Idelvis Pérez, pero te pondrás contacto, aunque tú no lo creas, este podcast ha venido evolucionando, ya tengo representantes, ya tengo, no, está armando la estructura. No, ya cuando quiero acordar esto va a ser un estudio, ya tenemos micrófonos inalámbricos, ya no estamos con ese, no, estamos evolucionando, ya tenemos 2 lámparas, una cámara, bueno. ya vamos poco a poco. No, la cámara es increíble. No, bueno, ya. Hasta... Mira, profe, son las 6:53, creo que es hora de que
vamos concluyendo este primer encuentro, que creo que va a ser el inicio de muchos encuentros que vamos a tener, pero te voy a invitar a otros, principalmente en esta, que vamos a ver cómo cuadramos con Idelvi, como un prevento ante el evento formal. Sé que por los chismes que me han llegado, ese evento se está organizando con la segunda corte, ¿no? Los estudiantes de la segunda primera corte. Okay. Pero van a participar también de la segunda corte. Sí, todos están invitados. Entonces, a esas personas que están de aquel lado, bien sea la primera o la segunda corte, que no siguieron, y de otros programas, los de ciencia de la salud. Eso está abierto a todo. La inteligencia artificial en este estilo, en este concepto que usted está manejando, está abierto a todo. No porque esté en doctorado de ciencia de la educación, no significa que no sea de interés para lo de gerencia pública es abierto a todos los programas. Yo le hago un exhorto a todos los que me están escuchando de aquel lado, primero para que asistamos a ese evento, segundo, los estudiantes del doctorado que tienen la responsabilidad de organizar, dirigir y realizar, supervisar, controlar y evaluar ese evento, tengan el mayor de los éxitos. Este programa está abierto tanto para la promoción, espero que me envíen el flyer cuando los tengan. Y bueno, el compromiso es grande. El compromiso es grande. Desde acá vamos a seguir. Para cerrar, Víctor escribió, excelente, muy estimulante. Digna García también escribió, agradecida por compartir sus experiencias en la construcción y producción de sus tesis. Me quedo anhelando el próximo encuentro. Gracias, feliz noche, por reparador descanso. Igual para ti, Digna. Igual, gracias, Víctor, por el comentario. La profesora Lesbia Payar, un abrazo, felicitaciones a mi querido Regro, un abrazo inmenso, mi profe, besos para usted y a mi querida Amelia. Eso yo se lo doy cuando apaguemos la pantalla. Excelente e interesantísima la conversación. Un agrado, de verdad, profe, estimulante. Rómulo Flores dice, muchas gracias por el intercambio de saberes motivador, profe. Yesenia Sangroni López dice, muchas gracias, profesor Rego y profesora Amelia. Me gustó mucho haber estado aquí. Gracias por sus palabras y mensajes a nosotros, que andamos en la búsqueda del conocimiento. A los profesores Áñez y Pérez por la invitación, que continúen estos espacios educativos. Buenas noches también. Yesenia, muchas gracias por el comentario. Virginia Parra, muy agradecido a los profesores por esta disertación. Gracias a ti por estar viéndonos y escuchando. Endris dice, gracias profesores por sus palabras. Feliz noche. Feliz noche a todos. Profe, muchas gracias por haber aceptado el reto de estar hablando aquí. Aunque usted no lo crea, es la primera vez que veo a la profesora, es la primera vez que converso con la profesora, y bueno, ha sido, verdad, muy agradable. Pero sí, vamos a seguir leyendo los comentarios de que te despido. Esther Áñez, la profesora Esther. Mi profe. Felicidades por este encuentro. Saludos, profesora Amelia, un encuentro de interés doctoral. La profesora Amelia, profe, le manda saludos que se les puede dar personalmente. Carlos Trujillo Rendón, excelente jornada el día de hoy, doctora Colina y doctor Régulo, muy nutrido, encuentro facilitado desde la virtualidad. Vanessa, agradecida por esta gran experiencia, muchas gracias, profesores, que existan más encuentros como esto. Gracias, excelente. Gracias a ti, Vanessa, por el comentario. Carlos Méndez, gracias, excelente información para nuestro crecimiento. Y una de las cosas que yo le voy a decir es que estos éxitos de los podcasts, más allá del concepto que estamos manejando, es quienes vienen y aceptan el reto de conversar. No es fácil, no es fácil. No, para nada. Yo he estado aprendiendo de esto, he estado aprendiendo de cada uno de quienes se sientan al lado mío a esta conversación. No es fácil porque estamos tocando temas de la academia y algunas veces... Y que a veces son sensibles, pero también hay que trabajar desde donde tenemos que trabajar. Así es. Tenemos que trabajar desde el inicio, desde la formación. Tenemos que comenzar a formar, no a instruir, sino a formar a nuestros estudiantes para que sean excelentes doctores. Y ese es el trabajo que pretendemos hacer desde el programa de Ciencias de la Educación.
está en su campaña. Enrique Pires, muchas gracias, profesores, por su dedicación a seguir enseñándonos en estas disertaciones. Soy doctorante de la primera corte de Ciencias de la Educación. Bueno, sigan en su proceso de formación. El punto crítico siempre va a llegar, pero es necesario el compromiso, es necesario no perder el norte, no perder la norte. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto? No hay que perder el norte. Hay que ponerse, simplemente. Digna García, no es fácil y hoy hemos filosofado un poquito. Dios los bendiga. Amén. A ti también, Dios los bendiga, tanto a ti como a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo, pero ya, si tengo que despedir, son las 6:59, esto está abierto de 5 a 7, si no nadie me castigan y no me vuelven a dar el sol. Muchísimas gracias. Para todos, gracias. Para ti, mi amor, gracias muchas gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación, por esta conversación, por este tema muy interesante. Las puertas del podcast están abiertas y hay un compromiso antes del 17. Claro. Ok, un previo. Sí. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.